Bueno, hoy sí es un día importante aquí en Extra Inning. Nos acompaña un amigo, un hermano, un compañero, un periodista, pero que se ha metido a deportista. Dice él que mucho tiempo, pero los hechos dicen otra cosa. El El físico dice. físico dice otra cosa. José Monegro, director del periódico El Día, pero aquí en Extra Inning nos acompaña como el presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos 2026. ¿Cómo estás, José? Gracias, Dionisio. De verdad que para mí es extraño verme en esta posición y de que siendo entrevistado por ti, por Dionisio, con quien tengo una relación de hermandad, ¿no? Ni siquiera de amistad, de hermandad de muchos años. Recuerdo que Dionisio y yo empezamos a tratarnos ya como profesionales trabajando juntos en Associated Press. Hace como 20, ¿cuántos? Hace, hace, 25 años. hace unos años. En el caso mío, yo empecé a trabajar en Associated Press en el año 1996, febrero, mayo del 96. Tú entraste posteriormente a Deporte y te convertiste en un periodista global. Entraste en Deporte y te convertiste en un periodista global. Y muy bien, y bien contento en este rol que me toca desempeñar. Yo le digo a la gente, mira, no voy a ser hipócrita. No es que es un sacrificio, porque el tiempo que dedico y los esfuerzos que dedico lo disfruto. ¿Cómo tú llegaste a eso? Primero llegaste por un decreto presidencial, obviamente, pero ya eso es como el resultado de algo que se trabajó primero. Mira, tú decías al principio de mi vínculo con el deporte. Yo en mi adolescencia y mi juventud, el deporte que yo practiqué, y mucha gente no lo sabe, no fue basquetbol. El deporte que yo practiqué organizado fue taekwondo. El baloncesto, como todo lo que vimos en los barrios, tenemos que... Llega solo. Llega solo, el baloncesto llega solo. Y en mi actividad comunitaria entre la parroquia de San Pablo, una de las cosas que nosotros descubrimos en nuestro quehacer social es que el deporte atraía muchas personas. Incluso cuando en una oportunidad Vinicio Muñoz tuvo un tema de una suspensión por un tema personal ahí que le detectaron, una de las cosas que le pusieron a Vinicio Muñoz fue ir a dar charla a los barrios. Y nosotros logramos que él fuera a dar una charla allá al barrio. Nosotros vimos cómo eso generaba interés. Entonces empezamos a utilizar el deporte como una forma de atraer a los muchachos al deporte y luego llevarlo a la parroquia. Así empiezo ya a ver el deporte como una estrategia para acercar a la juventud de Cristo Rey a cosas que fueran más polite, que Útiles. fueran más friendly. Ahora, me vinculo, por esa vinculación en Cristo Rey, me vinculo al baloncesto organizado. Cuando, siendo yo subdirector del periódico, los muchachos de Huella del Siglo van a mi oficina y me dicen, mire, tenemos la oportunidad de tener una franquicia de baloncesto superior, queremos que tú nos apoyes. Y le digo, miren, yo no lo voy a apoyar, yo me voy a integrar. Y me integré con los muchachos, eso fue en el 2010, y así me vinculo con el baloncesto organizado. Una de esas crisis que se generaban, eran muy frecuentes en la Badina, afortunadamente hace mucho que no se dan, que eran muy frecuentes, los dos bandos me pidieron que intermediara. Y ahí asumo la presidencia de la Asociación de Baloncesto por un tiempo para organizar eso y fundamentalmente para que los grupos pudieran Dejaran no, de chocar. no que coincidieran ni se pusieran con sino que supieran administrar sus diferencias. Y en eso, entonces, conozco a Eduardo Narri, que digo que el baloncesto tiene en Eduardo Narri el padre del baloncesto moderno, Eduardo Narri. Y hay que reconocerle a Eduardo Narri la transformación que le hizo. Hoy la selección nuestra es lo que es, gracias a esa transformación de Eduardo Narri. Conozco a Eduardo Narri por asuntos empresariales. Eduardo Narri debe salir de la selección De mayores. de mayores y hacemos una gerencia tripartito con Fernando Hasbún, Uribe, presidente de la FEDOMBAL, y yo. Entonces ahí empezamos a organizar eventos internacionales. Cuando viene la pandemia, en la pandemia recién asumiendo el gobierno del presidente Luis Abinader, nosotros nos toca
la oportunidad de montar una de las, se iban a montar solamente en el mundo 5 ventanas Sí. para el baloncesto, para el Mundial de Baloncesto, en el mundo entero. Se nos presenta la oportunidad de que viniera a la República Dominicana porque en Puerto Rico no se podía. En Washington había algunos temas Y limitaciones de viaje. y todo lo que era en plena pandemia. Sí. Entonces, nosotros nos embarcamos eso, hicimos la burbuja, tú la recuerdas, la hicimos en un hotel cerrado en Punta Cana. Y esa burbuja de República Dominicana, de entre las 5 burbujas que se hicieron en el mundo, Argentina, Alemania, Francia, creo que en Estados Unidos hubo una, la República Dominicana fue declarada la mejor con todo lo que hicimos. Entonces, eso nos colocó a nosotros en un posicionamiento. Eso hizo que se generó una crisis entre Estados Unidos y Rusia, con un juego femenino, y porque Estados Unidos no quería dejar entrar a Rusia con la vacuna rusa, Sputnik. y los rusos decían que no se iban a poner una vacuna norteamericana. Entonces buscamos un punto intermedio aquí en la República Dominicana y nos tocó también organizar el juego de baloncesto femenino teniendo a Rusia como sede. O sea, los juegos de Rusia se jugaron aquí en la República Dominicana. Eso nos hizo que desde el gobierno vieran las cosas que nosotros podíamos hacer, y cuando el país solicita los juegos, yo no tenía nada que ver con eso, se lo dan, yo no sigo sin tener nada que ver con eso. Y en un juego que hay aquí contra Canadá, y que nosotros organizamos una ventana del AmeriCup, estando en el juego me llama el presidente. Y ahí conversamos sobre la posibilidad de asumir este reto, y yo lo acepté muy gustoso, y se conformó ese comité organizador que tú has visto, que es un comité organizador de verdad para la sociedad dominicana de lujo. ¿Y cómo cayó en el mundo olímpico dominicano esa llegada de José Monegro? Bien. Porque los olímpicos dominicanos son complicados. No, pero bien, porque tú que me conoces, sabes que una de las cosas que yo me he impuesto en la vida es sumar. Y a mucha de esa gente con el tema del baloncesto, porque el baloncesto es una federación. Claro. Y es parte del movimiento olímpico. Ellos me conocían, no todos con cercanía, pero sí veían, yo también a ellos. Y creo que cayó bastante bien. Mis funciones como director de periódico también me obliga a yo tener un espíritu de apertura lo suficientemente amplio como para uno poder escuchar, entender, comprender, incluso hasta manejar la diferencia con niveles de respeto, que creo que es lo que falta mucho en discusiones de esas que se dan en ese nivel. José, la República Dominicana fue subsede de los Juegos Centroamericanos de El Salvador y fue la primera experiencia. ¿Cómo se dio eso? ¿Y No. cómo lidiar con, en aquella oportunidad, una subsede que tuvo que armarse relativamente rápido? Bueno, demostró que somos capaces de hacer cosas rápida y frente a la adversidad. Esa también fue otra cosa que nos cayó. Nosotros no éramos responsables de montar eso. Ya lo que pasa es que al acercarse el tiempo, el país había asumido ese compromiso, pero como que no había nadie dándole La cara. la cara, entonces sí nos pidieron al comité organizador que lo asumieran. El comité lo asumió, y sí, o sea, recibimos el respaldo del gobierno, porque los juegos los monta el gobierno. Vamos a estar claros. 100%. Los juegos los monta el gobierno. Pero en todas partes del mundo es así. No, pero es así. Exceptuando Estados Unidos. Nosotros organizamos y todo, pero quien monta, quien tiene que facilitar los recursos, quien tiene que reparar las instalaciones y decide cuáles reparar y cuáles no, eso es el gobierno. Por eso, una de las cosas que nosotros como comité decidimos, después de la subsede, que la subsede vimos que no era como nos habían dicho y como dijeron el país, que las instalaciones eran un paño con pasta, que había que darle un paño con pasta. Esos paños con pasta son muy profundos.
una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todo. Siga disfrutando de Extra Inning. Háblame de eso. ¿Cuál es la situación de las, no ya ahora que ya, por ejemplo, se invirtieron casi 1.000 millones de pesos en el centro, en el Estadio Olímpico y 1.000 millones más, de acuerdo a lo que dijo el presidente del Palacio de los Deportes, pero hay un presupuesto de alrededor de 5.000 millones de pesos para obras deportivas que deben de ser reparadas y o construidas con miras a los Juegos El Centroamericanos? presupuesto es mucho menor de eso. Pero es importante. Mira, lo primero es que esa era una inversión que tenía que hacer el gobierno con juego o sin juego. Porque esas instalaciones estaban ahí, estaban deterioradas, no estaban en condiciones óptimas y es responsabilidad del gobierno mantenerla en condiciones, utilizando el mecanismo que sea. Pero eso es responsabilidad del gobierno. El que regentea, el propietario de esas instalaciones es el gobierno y a través del Ministerio de Deporte. Y tienen gente que lo usufructúa. En este caso, en muchos casos, son las federaciones propias del deporte propio de esa instalación. Yo te puedo decir que somos muy críticos a la hora de evaluar esa cosa, pero hay que ver que esas obras tenían 22 años. Veintitantos años, Sí. veintitantos años, Las que se construyeron para los Panamericanos. y algunas tenían 50 y tantos años, con una política casi inexistente de mantenimiento, y eran los usuarios, lo poco que se hacía eran los usuarios de esas instalaciones. O sea, después de 20 años sin darle el mantenimiento adecuado a esa instalación, más bien que el carajo estaban, pero estaban mal. ¿Por qué estaban mal? Porque tenían 20 años sin darle mantenimiento. Pero tampoco era como se le había dicho al gobierno, porque fue el gobierno que decidió aceptar la sede. Nosotros llegamos después que ya todo estaba aprobado, todo estaba aceptado y todo ese tipo de cosas. Eso fue Luisín que metió al medio el gobierno. No. Luisín no metió al medio del gobierno porque era lo que se veía. Okay. O sea, es lo que se veía. Porque cuando una cosa es lo que tú ves a ti se te ve bastante pimpeado, pero cuando te hacen una radiografía, quién sabe lo que tú tengas ahí adentro. Entonces, también ocurría que y yo creo que es una práctica perversa, muchas disciplinas te cambian las reglas por cualquier tontería que hace que te cambien la instalación. Yo creo que es una barbaridad. No, que ahora la inclinación es tanto, entonces ya tú tienes que cambiar la instalación o cambiar el equipamiento. Yo creo que eso, de verdad que es una práctica en el mundo deportivo internacional que no es sana. Y no la creo inocente tampoco. Es un negocio. Y no la creo inocente. Entonces, que resulta que en 20 años muchas de esas reglas habían cambiado, muchas de las dimensiones habían cambiado, y aunque eso se veía bien, pero no servía. No servía. Por ejemplo, tú
tú podías ir al pabellón de voleibol, por ejemplo. Tú lo veías en condiciones, pero hay muchas cosas que técnicamente había que meterle mano y profundas, y ya aquí todo cuesta mucho dinero. Entonces, el gobierno se ha involucrado en eso. Nosotros le pusimos muy claro al gobierno, al comité organizador, tú sabes quiénes son los miembros del comité organizador, que nosotros no somos ni Ministerio de Deporte, ni Ministerio de Obras Públicas, ni MIBET. Que el que tenía que encargarse de hacer eso eran las instituciones del gobierno responsables de eso. Mucha gente se sorprendieron y algunos hasta se molestaron porque pensaban que Yo me imagino que sí, porque, no, ¿verdad? porque que ahí se acabó el negocio. La grasa, ¿no? Se acabó el negocio. La grasa. La cuota más importante del negocio se acabó. Pero también hay que entender que la legislación dominicana hoy es distinta. O sea, yo no te puedo dar una obra. Tú tienes que licitar y ganarla. Entonces, ¿quién que tiene la expertise para la supervisión? El MIBET. ¿Quién que tiene que hacerlo? El MIBET. Entonces, eso fue de la primera cosa que le pusimos claro al gobierno, y el presidente accedió. Y porque nosotros estamos para organizar un evento. Nosotros no somos ministerio, ni un mega ministerio. Nosotros estamos para organizar un evento. ¿Quién tiene que preparar a los atletas? Las federaciones. ¿Quién tiene que establecer las políticas públicas para el fomento de los atletas? El Ministerio de Deporte. ¿Quién tiene que liderar las delegaciones? El Comité Olímpico Dominicano. Nosotros, como comité organizador, organizamos un evento al cual vienen 37 países a competir en igualdad de condiciones. Entonces, esas cosas nosotros la hemos puesto clara porque hay gente como que se confunde. ¿Y qué tú encontraste? No, nada, absolutamente nada. Acuérdate que este comité organizador arranca de cero. Pero el panorama deportivo dominicano, ¿qué tú encontraste? Porque vemos que, ya dijimos, se trabajó en el Estadio Olímpico, pero yo sé que el Estadio Olímpico era un desastre mayúsculo y la inversión que se está haciendo y que se hizo y que ya se está disfrutando, aunque todavía falta la pista de atletismo, pues fue grande. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos son 15 millones de dólares. Mira, cuando yo no conocía realmente el Estadio Olímpico, eso es una monstruosidad. Tú hacer ese estadio hoy te cuesta no menos de 200 millones de dólares. O sea, hacer ese estadio. No menos de 200 millones de dólares. Tú hacer esa edificación completa. Esa edificación con lo que hay ahí, con los estándares de ahora. Esa edificación. Entonces, no puede ser que nosotros tuviéramos en el abandono esa instalación. La reparación de ese estadio estaba contratado antes de Juegos Centroamericanos del Caribe y todas esas cosas. Lo único que se hizo fue acelerar el proceso. Pero eso estaba contratado desde antes. Okay. Desde antes. Pero el abuso como nación es que eso estuviera en esas condiciones. ¿Y por qué estaba en esas condiciones? Y alguna gente me ha escuchado decirlo, tú mismo me has escuchado decir, señores, el Estadio Olímpico tenía 2 personas para darle mantenimiento, cuidarlo, vigilarlo. ¿Cómo es posible eso? No, eso. Cuando a mí me lo dije, porque ¿cómo nosotros descubrimos eso? Cuando Kevin Cruz lo asume como presidente como ministro de Deporte, le digo, Kevin, ya el estadio, el MIBET, lo va a ceder y vamos a crear una comisión. Nosotros necesitamos saber cuál es el personal nombrado en el estadio para que nosotros instruirlo y darle una visión. Y nada de llegar la nómina del estadio, y nada de llegar y cuando Kevin finalmente le dice, no, Kevin, es que no hay una nómina porque no hay nadie. Ahí no están nombrados fulano y fulano. Entonces, una barbaridad. Lo segundo, el estadio olímpico. ¿Cuánta gente hay hoy cuidando? Designada. No, yo te puedo decir. Nosotros tenemos 5 jardineros que son los que le dan mantenimiento al campo, a los 2 campos, porque lo que le dicen la pista de entrenamiento no es una pista de entrenamiento, yo no te lo pongo en la pista alterna, porque es tan grande como la de adentro. O sea, tenemos 5 jardineros, tenemos 2 mayordomos, tenemos un encargado de mantenimiento, un gerente de operaciones, que es el que vela porque todo esté funcionando adecuadamente, un gerente general que es el administrador del estadio y un encargado de eventos. O sea, hay personas encargadas de limpieza también. Sí, pues no se puede dejar. Que es lo mínimo, que no es ni siquiera lo mínimo. Que no es ni siquiera lo mínimo, porque una instalación de ese nivel, bueno, este edificio en el que nosotros estamos,
tiene trabajando en su mantenimiento permanentemente más gente que la que tenemos hoy en el estadio olímpico. Ahora, ¿qué resulta? Que ese personal, ¿quién lo está pagando? El Ministerio de Deportes. No, No, el estadio olímpico. el Estadio ¿Tú Olímpico. lo que produce el No, estadio no produce. olímpico? Lo está pagando el estadio olímpico. Ahora, tú lo arrendabas y ese dinero iba a otra cosa y no llegaba al estadio olímpico. Ocurrieron varias cosas que al país le sirvió de experiencia. Primero, en diciembre se montaron muchísimos eventos y nosotros nos encargamos de que la gente viera cómo quedaba el estadio después de cada evento. ¿Por qué? Porque el tema no es que no se puede usar, en todas partes se usa. Es que para tú usarlo, tienes que prepararlo para usarlo, tienes que tener algunas medidas de uso. Nosotros hicimos un reglamento de uso y después darle mantenimiento después del uso. Eso cuesta dinero. Claro. Eso puede tener, pero el dinero sale del arrendamiento del estadio. Debería. Ahora está saliendo. Antes no se le hacía nada porque ese dinero no iba al estadio. Y no era culpable el Ministerio de Deporte por un sistema burocrático que lo trasciende, que trasciende a ello. Pero por eso, y lo mismo con cualquier otra instalación de uso masivo. Entonces, se demostró que se puede usar para lo que sea y que se le puede dar mantenimiento y que está adecuadamente bien. Me dijiste hace un momento que es el gobierno que decide las instalaciones que se reparan o que se están construyendo o remodelando o mejorando para los Juegos Centroamericanos. ¿Es así? No, no es que decide cuáles, es que lo hace. Nosotros decimos lo que necesitamos y el gobierno tiene que suplirlo. Nosotros necesitamos esta instalación en estas condiciones y el gobierno se encarga de que está en esa condición. Algunas cosas las hace el gobierno, otras cosas las estamos haciendo nosotros porque tienen que ver propiamente con las competencias. O sea, todo el equipamiento sí está a cargo de nosotros porque son cosas muy técnicas, entonces, y que nosotros no podemos correr el riesgo de que un contratista se equivoque, como ha ocurrido. Ahora algunas instalaciones me han dicho, mira, que cuando lo hicimos en el 2003, el contratista se equivocó y lo hizo de esta manera, de tal manera. Eso tú te puedes dar el lujo en la infraestructura, pero en el campo de juego, No. no. Entonces, por eso, por ejemplo, tú has visto que nosotros ya estamos trayendo, faltando 14 meses para los juegos, ya a los directores técnicos internacionales, para que con 14 meses de antelación vean y me digan, esto va aquí, esto va allí, falta eso. Eso es la parte técnica, no tiene que ver con la parte de infraestructura, sino con la parte técnica. Y con 14 meses nosotros podemos hacerlo con tiempo, sin sobresalto. ¿Por qué no se le hizo nada al béisbol? Al béisbol se le hizo. Claro que se le hizo y se le va a hacer como se está haciendo en todo. Al béisbol los 3 plays del estadio se van a adecuar. ¿Cuál es play? Los 3, en el estadio hay 3 play, hay 3 play. En el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico. Ah, porque el béisbol de los centroamericanos se va a jugar en los plays del Centro Olímpico. Y en el estadio Quisqueya. Entonces, ¿qué ocurre? El béisbol aquí tiene instalación y mucha y buena. El estadio Quisqueya hay una buena instalación. Ahora, el problema no es el béisbol. El problema es de organización. Porque el país tiene donde practicar, donde jugar buenas instalaciones, el béisbol de los juegos. Ahora, tú me dices que la federación no tiene acceso a muchas de esas instalaciones. Eso es otra cosa. Que la federación, para utilizar un estadio del Estado Dominicano que están siendo utilizados por la Lidón, tiene que pagar dinero. Es una barbaridad, es una aberración. Entonces, yo sé que mucha gente que no se le está... Sí, bueno, hay para el béisbol. Hay. Pues, ¿esos estadios de quién son? Los estadios los operan patronatos. Sí, pero son del Estado. Sí. Son del Estado. Y los patronatos, por ejemplo, el patronato que está manejando, yo formo parte del patronato, el Palacio de los Deportes, se va a alquilar y todo ese tipo de cosas, pero la prioridad es el juego del baloncesto. ¿No entiendes? Ahora, con el béisbol aquí hay una que es histórico. Aquí hay instalaciones de béisbol.
Ahora, que están al servicio de la federación, La no. No. la más joven tiene 70 años. Bueno, pero está perfecta. La más joven que tiene 70 años para Juegos Centroamericanos del Caribe, no hay aquí, salvo en Puerto Rico, una instalación como esa en ningún país de Centroamérica y del Caribe. Banco BHD. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Siga disfrutando de Extra Inning. Ahora, que República Dominicana no debe comparar sus instalaciones con Centroamérica y el Caribe. Nosotros tenemos que compararnos con Grandes Ligas en béisbol. Pero ¿qué resulta? Que cuando tú hablas de esos estadios de Grandes Ligas, tú no estás pensando en el béisbol federativo, tú estás pensando en el béisbol profesional, en la Lidón. Entonces, aquí hay un tema, aquí en el béisbol hay un tema que... Pero limitarlo al Lidón es muy poco. ¿Cómo es? Limitarlo al Lidón es muy poco. No, es que cuando tú piensas en el estadio de Grandes Ligas, tú lo que estás pensando es la utilidad que le va a dar Lidón, tú no estás pensando en la Lidón. utilidad que le va a dar la federación. Lidón son 4 meses. Sí, pero son 4 meses, pero tú lo Pero haces. si tú quieres un clásico mundial de béisbol, eso no tiene que ver con Lidón. Ah, no, el Clásico Mundial no tiene Lidón, pero sí MLB. No. Sí, MLB. Sí, el MLB. Sí. Sí, MLB. Y cuando Y lo si- hagan, y si tú quieres- y cuando lo hagan, aunque lo hagan para el Clásico, no se lo van a entregar a la Federación de Béisbol. Seguro que no se lo van a entregar a la Federación de Béisbol. No, como el Palacio de los Deportes no se le va a entregar a Fedombal. No. Pero pero la Fedombal tiene una... Ni el Estadio Olímpico se Pero va- tú sabes ni, cuál el, es- ni el Estadio Sí, Olímpico pero tú- está a mano de Sí, pero tú la sabes- Federación pero tú sabes- ¿tú sabes cuál es la Federación diferencia? de Atletismo. Que en el patronato de baloncesto del Palacio de Deportes, la Federación de Baloncesto tiene un asiento. No, lo que hay que Y hacer que es- la prioridad del Palacio de los Deportes es el baloncesto Ujú. el baloncesto federativo. Ahora,
Hay un asunto histórico, yo te decía, en el béisbol. ¿Qué fue primero? ¿La Lidón o la Federación? No. La Lidón. No, fue la Lidón. Sin lugar, la Lidón. Entonces, todo eso se montó sobre la Lidón. Cuando llega la Federación, ya quien tiene el control es la Lidón. Entonces, aquí en el béisbol, para los Juegos Centroamericanos del Caribe, no hay un problema de instalaciones. No lo hay. Ahora, el país tiene un problema de que la federación no tiene los escenarios para montar un evento federativo. Cuando yo me enteré que una vez tuvieron un evento y tuvieron que pagar por eso, yo no, porque eso no puede ser. Entonces, ahora, para nosotros los juegos, nosotros sí vamos, y eso lo hemos estado hablando con Juan, sí vamos a los estadios, a los play del Olímpico, le vamos a hacer todas las adecuaciones para que ellos tengan un lugar donde ellos puedan montar un evento internacional. Lo que yo te digo es que si por ejemplo, la federación tiene un evento internacional y necesita uno de los estados del Estado Dominicano, que se la pongan en China. Eso no debería de ser. Eso no debe Y ser. más, obviamente, que los eventos de la federación no chocan regularmente no van a chocar con Lidón, porque se hacen en verano, no se hacen en la época del invierno. Y en el patronato debió tener un asiento la federación. Un error del gobierno. Debió tener un asiento, como lo tiene la federación en el Palacio de los Deportes. Sí, un error del gobierno que creó ese patronato. Porque tienen tiempo de enmendarlo. Y en eso nosotros tenemos que apoyar a la Federación de Béisbol, en que se le reconozca que su participación en el desarrollo de ese deporte aquí en la República Dominicana. Mira que nosotros tenemos un grave problema en el béisbol. El béisbol se ha convertido en un deporte nacional, el deporte rey. Sin embargo, cada vez se le están cerrando más los espacios donde practicar el béisbol. Sí. Por un tema inmobiliario. Claro. Tú no vas a tener un play en Naco. El costo de la tierra, el valor de la tierra en Naco, nadie lo va a dejar de que por un play. No. Entonces tenemos que apoyar a la federación también en esas cosas, porque solamente con el apoyo gubernamental y con el uso inteligente de los recursos que tiene el Estado, podemos seguir apoyando ese deporte. Claro, eso es una realidad. Se quejan las federaciones de que no tienen donde entrenar, ahora que todas las instalaciones están siendo intervenidas para los juegos. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, yo creo que hay que ser creativos. Sí, el arreglar la casa siempre genera dificultades, pero hay que ser creativos. Aquí tenemos muchas instalaciones alternas. Por ejemplo, todos los deportes de combate pueden practicar perfectamente en el Club Mauricio Báez, en Huella del Siglo, en San Carlos. Que también son clubes hechos por el Estado. Que son clubes del Estado para una necesidad nacional que además es coyuntural, es circunstancial, porque hay que repararla. Claro. Hay que repararla. Y eso forma parte del tema de la planificación. O sea, Comité Olímpico, Ministerio de Deporte, tienen que impulsar siempre los temas de la planificación, en lo cual nosotros estamos dispuestos a integrarnos y a colaborar. La responsabilidad nuestra es organizar un evento, organizar un juego. Pero yo digo que nosotros no podemos hacernos los locos ante esas situaciones, porque nosotros como organizadores somos equidistantes para todos los países, incluyendo República Dominicana. Pero nosotros como país somos los que estamos poniendo el dinero. Entonces, si estamos organizando una fiesta, queremos que los nuestros bailen y que bailen bien. Entonces, nosotros podemos organizar los mejores juegos del mundo organizativamente. Y si no tenemos medallas, si no va mal atléticamente, han sido un fracaso. Sin embargo, mediáticamente parecería que desde el movimiento olímpico local se está vendiendo esa idea. Hay distancia entre las federaciones y la organización. No, yo hablo con todos ellos, tú me conoces, o sea, yo hablo con todos ellos. Sí, pero tú sabes lo que yo te quiero decir. No, yo hablo con todos ellos. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Su responsabilidad, cada quien tiene. La responsabilidad nuestra es organizar un evento. La responsabilidad de la federación es preparar a sus atletas. La responsabilidad del Comité Olímpico
es organizar las delegaciones. La responsabilidad del Ministerio de Deporte es implementar las políticas deportivas para que el deporte nacional se desarrolle. Yo no puedo asumir la responsabilidad de ninguna de esas instancias, aunque las apoye los esfuerzos, apoye los ejercicios que podamos hacer. Tú, por ejemplo, dices lo del béisbol. Para yo montar los Juegos Centroamericanos del Caribe, yo tengo muchísimas instalaciones aquí. Ahora, ¿tiene el Estado Dominicano una deuda con el béisbol federado? Sí, la tiene. Claro que sí. El Estado Dominicano tiene una deuda con el béisbol federado. Ahora, tenemos nosotros como comité organizador donde montar eventos, sí. Hay 14 deportes que nosotros lo podemos montar en 3 instalaciones. Claro. Todos los eventos ¿De de combate se pueden montar en ¿En sala? una sola instalación. Sí. Ahora, el gobierno tiene una política deportiva que implementar desde el Ministerio de Deporte que lo está haciendo. Y tengo que Y decir, los juegos hay que decirlo, los juegos sirven para dejar un legado de instalaciones. Eso nadie puede tapar el sol con un dedo. Es parte de lo que históricamente ha sucedido en todas partes del lo mundo. cual es un error, y por eso en la región nadie quiere montar los Juegos. 5 países estamos en condiciones en la región de montar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Porque los Juegos tienen como sede una ciudad. Ujú. Entonces tú no puedes concentrar la inversión en una ciudad y los que viven en las otras provincias. ¿Qué va a pasar con eso? Ah, no, yo estoy desarrollando el hockey porque tengo una instalación de hockey ahí a nivel mundial en Parque del Este. Ajá. ¿Y cómo tú, con esa instalación en Parque del Este, cómo tú vas a desarrollar el hockey en Santiago, en Dajabón? ¿Cómo tú lo vas a desarrollar en Pedernales, en Elías Piña? O sea, eso es un error. Es un error. El gran legado, primero tú tienes que tener dónde vas a hacer la competencia, pero el gran legado tiene que ser tú generar una política de deporte, de fomento del deporte, que requiere instalaciones, Ujú. ¿Qué pasó aquí con las instalaciones de los Juegos Nacionales? Se dejan deteriorar la ¿Por mayoría. qué? Porque si tú tienes la instalación y no tienes una política de fomento del atleta, señores, tú me estás Porque diciendo, no existe una política deportiva en no el país. existe. En el país, históricamente, no ha existido una política deportiva. Tú De hecho, sí- yo voy más lejos. El deporte hoy en día lo desarrollan, vamos a decirlo así, o la política deportiva con relación a lo que pasa con los atletas, la determina el Comité Olímpico Dominicano, y eso es un error. El Estado Dominicano no está creando corredores, solo está haciendo la federación. El Estado Dominicano no está invirtiendo en crear basquetbolistas, o en crear peloteros, o en crear el próximo Félix Sánchez. De hecho, Ahora, la historia de Félix Sánchez es la historia más dramática que puede tener país alguno. Félix Sánchez... no hay Mary Lady, sí, No, Marilady no. Marilady es un caso aparte porque ya hay mucha gente corriendo. Pero Félix Sánchez tenía una especialidad. Félix Sánchez corría 400 metros con valla. La República Dominicana, después de Félix Sánchez, no ha tenido un solo vallista. Porque ni la Federación Dominicana de Atletismo ni el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deportes, no supo ni siquiera cómo usar a Félix Sánchez de referencia para que otros niños siguieran ese camino. Pero mira, a mí me gustaría que toda esta discusión a la que tú haces referencia y cosas que dicen, hablan, me gustaría que el centro fuera el atleta, que estuviéramos hablando de los atletas. Esas deben ser las discusiones locales. Organizar los juegos están organizados. Eso es responsabilidad nuestra. Vamos a hablar de los atletas como país. Ujú. Como país, porque nosotros como comité organizador, esas no son, porque para mí la Federación Dominicana de Baloncesto es igual que la Federación Salvadoreña de Baloncesto, como comité organizador. Yo estoy organizando un evento para que participen en igualdad de condiciones y por eso el que me da los lineamientos técnicos es la Federación Internacional. Bien. Pero a mí me gustaría que estuviéramos en el país, que estuviéramos preocupados por los atletas, que estuviéramos hablando de los atletas, que estuviéramos cuáles son los programas de desarrollo que estamos poniendo en marcha los atletas y qué necesitamos para ejecutar esos ¿Qué tú programas. crees que necesita el país en ese sentido? No sé, porque yo no soy técnico en eso. Acuérdate, yo lo que soy periodista y organizador de cosas. Bueno, y una persona que ha estado ligada al deporte ya Nadie por más de sabe, 10 años. nadie sabe más. Si tú me preguntas el baloncesto, yo te puedo decir. Pero nadie sabe más que los que están dentro de la casa, lo que necesitan esa gente. A veces están desenfocados.
para eso están los expertos, para eso están los técnicos. Yo creo mucho en que las visiones externas ayudan, pero para eso también se necesita recursos. No podemos creer que vamos a seguir produciendo atletas de manera silvestre. Y las federaciones tienen que trabajar en eso. Y yo creo que nuestras federaciones, con los recursos que reciben, eh, no están en capacidad de hacer todo lo que debieran tener que hacer. Ahora, dice la Biblia también que tú tienes que demostrarme que eres eficiente con lo poco para ayudarte en lo mucho. Entonces, vamos a ser eficientes en lo poco y vamos a reclamar lo mucho que necesitamos para hacer las cosas bien. Dominicanos. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es. Con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño. Domingo 11 de la noche por VTV Televisión. El canal de todos. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Siga disfrutando de Extra Inning. ¿Tú crees que se invierte suficiente en deporte? ¿Tú crees que no este gobierno, República Claro que Dominicana como no. nación, República Dominicana como nación destacada en el deporte regional y también, hay que reconocerlo, mundial, que un paísito como la República Dominicana tenga 8 medallas en los últimos 8 medallas No, olímpicas, mira, 8 medallas en los últimos 2 Juegos Olímpicos, es algo espectacular que solamente se compara con lo que hacía Cuba en su pero no tiempo. tiene absolutamente nada que ver con la inversión que se hace en el país. Precisamente. Nosotros superamos, ese logro supera la inversión que hace en el país Precisamente, en nuestros atletas. por eso es lo que te quiero preguntar. Ahora, y yo te voy a responder la pregunta en dos vertientes. En los atletas. ¿Invertimos suficiente en nuestros atletas? No. Porque cuando tú dices el deporte,
tú puedes invertir en cosas que necesariamente no son prioritarias. No te voy a decir que no es importante, que no necesariamente son prioritarias. Pero nuestros atletas, no. Tú te das cuenta que en discusiones y cosas, el atleta, todas esas discusiones que tuve entre dirigentes, ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con atletas. No. No tiene nada que ver con atletas. Ahora, los atletas sí sufren Pero la República Dominicana hay que decir las cosas también, como se dice lo malo, hay que decir lo bueno. República Dominicana es uno de los pocos países del mundo que los atletas lo único que hacen es ser atletas. Los atletas de alto rendimiento. Bueno, no conozco otras. Porque el atleta de alto rendimiento tiene su sueldo del PARNI, su sueldo de la federación, su sueldo de militar. Bueno, probablemente esa sea la razón por la cual estamos nosotros teniendo algunos resultados que no se corresponden con la inversión directa que se hace. Quizás esa sea una de las razones. Ahora, yo te puedo decir algo, Dionisio. Porque en Estados Unidos los atletas amateur hacen Uber, hacen recolecta para ir a eventos de clasificación. Simone Biles, como gimnasta, se pagaba todo hasta que se hizo famosa y comenzó a recibir patrocinios. Pero mira, también otra cosa, Dionisio, que nosotros tenemos que ver, también es la responsabilidad del sector privado en el deporte. Sí. El sector privado, salvo contadas excepciones, ha desaparecido del deporte. Prácticamente de todo, no solo del deporte. La gente se queja mucho de que los programas y los periodistas dependen mucho de la publicidad del Estado, pero es que el sector privado realmente se ha alejado de casi todo. Bueno, entonces yo creo que eso, pero el deporte también tiene una función social, tiene una función social. Ojalá que las empresas decidan apadrinar clubes. Creo que se debe producir y quizá esto no sea políticamente correcto decirlo, pero lo tengo que decir, pues yo no estoy para ser políticamente correcto. Tiene que producirse una renovación de la dirigencia deportiva importante. Claro. Una renovación, porque hay que haber un cambio de mentalidad, un cambio de visión, entender la sociedad que tenemos ahora. Y hay gente que son muy meritorias y que son ideales para acompañar en esa renovación, pero debe producirse esa renovación y tú lo notas, ¿no? El brillo de una entidad renovada es distinto. Claro. Es distinto. Hay algunos dirigentes que estaban ahí cuando yo comencé en esto, hace ya 20 y tantos años. Que han hecho un buen trabajo, son meritorios, deben seguir vinculados, pero en otros roles. Asesores. En otros roles. Arbitran. Porque las canas hacen falta. Claro. Las canas hacen falta. Aquí hace falta un Eli Manuel Doñé que llame a capítulo a alguna gente, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, las canas en la política son importantes, las canas en el periodismo son importantes, las canas en la dirigencia deportiva también son importantes. Nos va a ir bien en los juegos. Mira, la responsabilidad de nosotros como comité organizador es organizar un evento en el cual van a participar 37 países. Ya esa es una teoría casi grabada. Pero es la verdad, es la verdad. Se te ha hecho difícil. Mira, ¿cuál ha sido el reto más grande? Cambiar de mentalidad. O sea, que la gente entienda que nosotros no estamos aquí para robar unos cuartos ni para ganar unos cuartos. Sí. Y que nosotros somos aliados en el desarrollo y en montar este deporte, pero no somos cómplices. Qué diferente ser aliado a ser cómplice. ¿Has tenido que desarmar mucho de esto? Oh, sí, claro. No nacional, que sí, internacional. Sí. Internacional. ¿Qué ha pasado? O que te dicen que tú tienes que hacer una cosa con esta marca que te cuesta 3 veces más, pero resulta que porque esa marca, yo soy el representante de esa marca y me lo quieren poner como que es obligado. Y no, que técnicamente no, pero dame los requerimientos técnicos, no me de marca. Claro que sí. Ahora, nosotros como comité organizador tenemos una ventaja. Lo primero es que eso
nosotros estamos claros. Felipe Vicini no necesita una comisión. una comisión. Carlos Iglesias no necesita una comisión, el de Ferretería Bellón, la presidenta del Banco Ademi no necesita una comisión. Creo que nadie se le ocurre que al CEO del Grupo Punta Cana necesita una comisión. Fernando Langa tiene una de las empresas, de la firma de abogados más importantes para una comisión. Ahí el de Guanyangao es uno que se sienta aquí que es coordinador del principal grupo de comunicaciones del grupo, que tiene un respaldo de un grupo económico. Entonces, pero, siempre pullan. A ver, o te quieren meter gato por liebre. Y te digo, nosotros somos muy fuertes cuando evaluamos a los nacionales. No, lo internacional son por donde empieza todo. O a ti se te olvida que la FIFA, el gran escándalo que fue No, claro, eso. ¿no? Y si tú te pones a ver, eso yo creo que eso debiera estar prohibido. O sea, si tú no puedes estar, si una federación no puede estar representando una marca, y entonces querer imponérselo a un país. Querer imponérselo a un país. No, eso no es posible. Eso no es posible. Y ha habido amenazas No, amenaza no, de sanciones o de que tienen que hacerlo así. No. No personales, me refiero a que Ni ustedes... siquiera, ni siquiera institucionales, porque al darse cuenta de la determinación, porque cada quien mide a la determinación, porque hay una determinación. Nosotros podemos equivocarnos, ojo, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, pero no porque estemos pensando en hacerlo en mal, hacer el ese error. tipo de cosas. Nos pueden matar, se nos puede ir una, porque tú con tanta gente intentándote con goles por debajo de la mesa, se puede ir. Pero nosotros tenemos muy, muy atentos a eso. Entonces, esas son de las cosas que más te dificultan. Hacer el trabajo no es tan dificultoso. Ahora, como ocurre cuando quiere haber corrupción, que te la ponen difícil para que tú te dobles. Un acta que tú vas a sacar, que tú la puedes sacar en 5 minutos, te la ponen 3 días, 4 días, para que tú te dobles, hasta que tú hagas un lío, y el empleado cuando tú armas el lío se asusta, va y el jefe se va, y te da la cosa de una vez, pero te la está poniendo de chile para ver si tú sueltas. Eso claro que sí que ha ocurrido, y que ha ocurrido en la organización de estos juegos, claro que sí. Ahora, se han encontrado con una pared. Eso es así. Y muchas de las cosas que tú escuchas, en el trasfondo está el que están empezando a conocer un estilo distinto de uno hacer las cosas. De que hay una administración prudente de los recursos. Dionisio es mi hermano del alma, pero si tú quieres ser suplidor, tú tienes que cumplir las leyes y las normas establecidas para eso. Lo que manda. Lo que manda. Entonces, eso así, y nosotros no lo vamos a cambiar. Y también hay una cosa: si Felipe no se va a robar unos cuartos para él, si Fernando Langa no se va a robar unos cuartos para él, si Carlos Iglesias no se va a robar unos cuartos para él, si José Monegro no se va a robar unos cuartos para él, no se lo va a robar para dárselo a otro. Está como difícil, ¿verdad? No, ¿verdad? Como que no cuadra. Entonces, eso pasa. Y te reitero, ¿Y a ti qué a te nivel te internacional, representa algo económicamente? Estar en el comité organizador. mira, cada quien, no le creas que te diga que estén las cosas sin ningún interés. Eso es mentira. Ahora, cada quien, los intereses varían en función de cada quien. Hay gente que para quienes lo importante es el dinero, y todo lo que hacen lo hacen por el dinero, lo cual no es malo. Y hay otros que nuestro interés son otras cosas, que no necesariamente son dinero, pero sí son intereses. Yo no te voy a decir que yo estoy en esto por nada, no. A mí me representan muchas cosas. Me representa reconocimiento social. Legado. Yo creo que el que la gente conozca cómo yo pienso y cómo yo actúo y que me respete por eso es mucha ganancia. Eso es ganancia. ¿Cuántos millonarios no quisieran tener eso? Invertir fortuna para tener eso. Yo lo estoy consiguiendo a través de este tipo de cosas, o por lo menos estoy intentando Y haciendo tu trabajo. conseguirlo con mi trabajo. Entonces,
que para mí eso es ganancia, eso me deja mucho. Para mí es mucho. Yo estoy conociendo gente que voy a tener una red de amigos nacionales e internacionales que me van a servir muchísimo, hasta para mi cotidianidad. En el movimiento deportivo nacional yo he conocido gente, mucha gente valiosa. Yo le iba peleando a ellos, le digo, señores, que ustedes tienen tanto valor y pelean tanto que la gente no se da cuenta del valor que ustedes tienen porque la bulla impide que lo vean, pero hay muchísima gente valiosa. Eso son ganancias que yo voy a tener. En eso, o sea, yo sí estoy mucha ganancia en esto. Ahora, hay gente que lo miden todo en el aspecto económico, lo cual son su visión, bien. Hay otros que no lo medimos tanto en el aspecto económico y también está bien. Gracias, José. Bueno, don Dionisio, invitar a la gente a que vamos a iniciar la campaña del voluntariado. Vamos a incorporar 10,000 voluntarios. Eso va a hacer que tengamos que reclutar mucha gente más. Estos son unos juegos del país. Los juegos los montan los voluntarios. Ni Estados Unidos pudiera solventar unos juegos si no fuera por el voluntariado. Pero además es una experiencia única que vamos a vivir. Yo veo con mucho cariño cuando la gente me dice qué hacían en los centroamericanos del 74. Yo era listero en tal sitio. Son experiencias únicas que no tienen edad. Vamos a necesitar voluntarios de todos los rangos etarios. Vamos a incorporarlos. Personas desde los 18 años hasta los 70 plus. Vamos a incorporar en el voluntariado, pedirle a todos los amigos que se incorporen en el tema del voluntariado. Gracias, José. Bueno, gracias a ti.